El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. Temazo, aprende tutti, dice Kurt picanteándola en el chat. Carlos Antunes dice, che, ya que van a hablar de parecidos, yo le veo a Cacho Álvarez un aire a Jeff Goldblum en Jurassic Park. No sé si ya lo dijeron, no lo dijimos, el que no lo conoce, Jeff Goldblum es el del meme, lo hizo. That Son of a Beat lo hizo, ¿viste? El de... Ah, sí. Lo que sí lo veo, acá viendo un par de fotos, lo veo parecido a Chacho Álvarez. Cacho Álvarez es el ex intendente de Avellaneda, que es pelado, es más, como, se me hace como más caucásico. Pero a Cacho, te muestro la foto acá, tiene un aire a Chacho Álvarez. Tiene algo. Tiene algo de Chacho Álvarez. Tiene algo de Chacho Álvarez. Sí, tiene. Mientras vemos imágenes de Zizek desnudo en la cama. Él hace mucho eso, tipo, plantea un debate sobre Byung-Chul Han en la cama en cuero. Bueno, Carrió lo hace lo mismo, pero con ropa. Totalmente. Y no de plástico. Y sí repercute sobre nuestra vida. Sí. Yo estoy para acompañar a Zizek a esa velada en la cama, en su cama. Pero antes, estoy para disfrutar de un lindo barullo político con mi socio gastronómico preferido, sí, Facundo Pérez. Facu, se vienen las elecciones en Brasil. Anímicamente, ¿cómo las esperas? Más allá de en qué lugar vas a estar. La verdad, muy atento. Viste que sucede algo en Brasil, en las elecciones en general, y sucedió en la primera vuelta en Brasil, que es que los primeros resultados distan mucho de los últimos resultados. Entonces, bueno, manejar esa ansiedad, manejarlo, los tiraspostas de siempre por Twitter, los análisis sesudos y prematuros de los primeros resultados, tratar de sortearlos. Y sobre todo hablar con Esteban Chiacho, que es el hombre que más sabe de política en este país. No, por favor, no. Estamos a nada del balotaje en Brasil, la segunda vuelta. En la primera, Lula da Silva obtuvo 48,4% de los votos a 1,6% de ganar en primera vuelta contra un 43,3% de Bolsonaro. Al toque salieron los reaccionarios de siempre de Twitter, bajándole un poco el mote, diciendo hay que matar a los encuestadores, las encuestas nos dijeron esto y aquello. Dos cosas. La primera, las encuestas acertaron con el porcentaje de Lula. No, la verdad que de 10 encuestas, una o dos hablaban de una victoria en primera vuelta, más allá del deseo de todos nosotros, que eso también es cierto, pero nunca predijeron correctamente, no tenían un número cercano a los números que realmente alcanzó Bolsonaro y a la pelea y la resistencia que tuvo Bolsonaro en esa noche electoral. Por otro lado, algo que ya dijimos acá varias veces, pero bueno, el público se renueva, la encuesta no es una bola de cristal, la encuesta no es una ventana al futuro, es una herramienta más para leer un panorama político. Acertaron en que iba a haber una tendencia favorable a Lula, que iba a quedar muy cerquita de ganar en primera vuelta. Bueno, el bolsonarismo, ahora vamos a repasar por qué, pero no va a fenecer el domingo, aún aunque Bolsonaro pierda. Y sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Es un escenario súper polarizado, ahí sí, en la política brasilera. Y algo a tener en cuenta para la elección del domingo es las personas que no fueron a votar en la primera vuelta. Porque si bien es cierto que Lula está muy cerca del 50%, es con un cierto porcentaje de participación. Si ese porcentaje aumenta, ya no estaría tan cerca en ese sentido. Algo que también sucede, que vamos a analizar ahora, son no solo cómo están las encuestas o cómo evolucionaron, sino también qué pasó con los otros candidatos que quedaron ahí bastante lejos de una elección sumamente polarizada. Datafolha, que es una de las principales encuestadoras de Brasil, dice a 3 días de las elecciones del domingo, a 3 días, está lo correcto. Sábado, 2 días. 2 días, contando este 3 y no 2. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene un 53% de intención de voto contra el 47% del mandatario Jair Bolsonaro, teniendo en cuenta los votos válidos. Esto lo difunde Datafolha. El sondeo indicó que Lula amplió la ventaja dentro del margen de error ante un Bolsonaro respecto a la pasada semana, que ha disminuido en sus números. Esto se establece, como decía, en un 53% contra un 47%, una tendencia que fue variando a lo largo de estos debates que hubo en la televisión brasileña con ambos candidatos y la propia campaña de Lula y de Bolsonaro, con el agregado, ya un poquito adelantándome, de lo que pasó con los otros candidatos y cómo se inclinaron por un candidato en específico, Simón Tebet y Ciro Gómez. Antes de eso, algo que hay que decir, que es que, ¿por qué decía que esto de que el bolsonarismo no va a fenecer el domingo, aunque pierda Bolsonaro? Hay un tuit muy piola que lo sintetiza bastante bien, que es de Daniel Tonietti, que dice: el vicepresidente Hamilton Mourão, el actual vicepresidente de Bolsonaro, el ex juez Sergio Moro, que es el arquitecto jurídico de la causa
fabricada que metió en cana a Lula y que le impidió participar de las elecciones anteriores. El pastor Maño Malta, la ministra de la Familia Domares Alves, el ex ministro de Ciencia Marcos Pontes, todos bolsonaristas paladar negro, fueron electos senadores. Advierte Tonietti, y la prueba es el resultado electoral legislativo de Brasil, el bolsonarismo crece como fuerza parlamentaria. ¿Qué significa esto? Con que gane Lula 99-1, es un ejemplo ridículo, en el balotaje que viene, va a tener que o transar, u oponerse, o resistir al bolsonarismo, que va a tener un peso parlamentario muy interesante y que se va a quedar ahí por un par de años. Sí, y con la historia reciente brasilera de lo que sucede en el Parlamento brasilero, ¿no? Digo, el peso específico que tienen, las tramoyas y las intrigas y las alianzas que se hacen y se deshacen, que han llevado, por ejemplo, al impeachment contra Dilma. Hay, además de esto, datita puntual de por qué Lula tiene bastantes chances. ¿Está mal citarse lo mismo? No. Lula a 2 puntos de la victoria. Yo había tuiteado esa misma noche, casi a la medianoche, una serie de datitos ahí directo al botín como para tener en cuenta. Lula a 2 puntos de la victoria, quedó a 2 puntos de la victoria en la primera vuelta, con 1% de los votos de Tebet y de Ciro Gómez gana. Ahí vamos a contar qué pasó con ellos. Le sacó casi 6 millones de votos a Bolsonaro. De nuevo, le sacó casi 6 millones de votos a un presidente en funciones. Es casi un 5% del electorado brasileño. Bolsonaro cayó 3 puntos si lo comparamos con respecto a su participación en 2018. Desde el año 89, siempre quien sale primero en la primera vuelta gana el balotaje. Mismo dato, se le llama, creo que estado, tiene un nombre. Bueno, el estado que siempre cuando gana uno ahí gana la elección. Testigo. Estado testigo, muchas gracias. Quien gana en Minas Gerais, gana las presidenciales. Lula ganó 48-43 en Minas Gerais. A ver, con todos los cuidados que hay que tener, da la sensación de que ahora vamos a repasar lo que pasó con Simón Tebet y Ciro Gómez. Los datos se encolumnan detrás de Lula, juegan a favor de Lula. Es muy poquita la ventaja que tendría que acontecer para Lula para poder llegar a la presidencia. Sí, es interesante también a nosotros que nos gusta la política y a las personas, quizás en general, ver la campaña brasilera, porque yo creo que gran parte de lo que está sucediendo ahora en la campaña en Brasil se puede llegar a replicar el año que viene o en futuras elecciones acá en nuestro país. Por ejemplo, la tarea de segmentación que están haciendo ambos equipos, sobre todo con el tema de el pueblo evangélico. Brasil es uno de los países con mayor cantidad de católicos en el mundo. Creo que el 50% de la población brasilera es católica. Pero el evangelismo ha crecido muchísimo en los últimos años, hasta tal punto de ser casi 1/3 de la población de Brasil. O sea, 1 de cada 3 brasileros profesa el evangelismo. Entonces, y sobre todo en las clases más bajas. Entonces, tanto para Lula como para Bolsonaro es un público súper interesante para ver de cara a esta elección. Y se han hecho un montón de operaciones, de actividades en búsqueda de ese voto. Totalmente. Actividades en WhatsApp, desde canales de Instagram, TikTok, etcétera, dirigidos especialmente al público evangélico, como también evangélico, como también actos online del propio Lula, específicamente para personas evangélicas. Totalmente, Lula que es religioso, Lula que sacó incluso un panfleto hablando de que no había tenido un pacto con el diablo, que es una persona que de valores, en un contexto donde la religión tiene tanto peso en Brasil, es elemental esto que vos destacabas. Vamos a seguir también a seguir profundizando en torno a cuál es el rol de Ciro Gómez y de Simone Tebet. Hay mensajes en el chat. Veríamos. Mensajes en el chat que no están de acuerdo con esta posición. Que no. Está bien, menos mal. Así nos divertimos un rato. Menos mal. Dice Kurt, Bolsonaro venía a Argentina, en Brasil no te valoran. La pregunta es, ¿qué habrá hecho Bolsonaro para que no lo valoren en Brasil? Imagínate, Kurt ahí se reclina en la silla. Yo me imagino sí, Kurt, a ver, yo lo hago. Ahí, Kurt se reclina en la silla escuchando estos progres de mierda que somos nosotros y dice, imagínate un frente político argentino con Bolsonaro, Pato Bullrich y Milei a la cabeza. Sé que no va a pasar, pero déjame soñar. Bueno, es como cuando nosotros decíamos que venga Lula como ministro de Trabajo. Nosotros tuvimos esa, tipo, en diciembre de 2019, no, porque que venga Lula porque lo nacionalizamos, era medio... Sí, bueno, peronista brasileño. Sí, delirio místico. Es su patria grande. Perdón, el Che fue ministro de Industria, creo que de Industria, en Cuba. Educación. ¿De Educación? Sí. En Cuba. Un argentino ministro de Cuba.
Sé que Me lo chequeas, Ian, pero yo creo que fue ministro de Educación. ya, 3 ministerios acá. tenía 3 ministerios a cargo, era como un Massa de Cuba. Medio raro. Estamos raro. mezclando Kurt, Bolsonaro, Che Guevara y Massa en la misma oración. Básicamente una reunión del Frente de Todos. Sí, man. Básicamente, o sea. Totalmente. Aparte de esto, los datos, bueno, el medio lo venía agitando respecto a. ¿A qué? ¿A qué va a pasar con los candidatos restantes de la elección? Si bien había un par que sacaron 0, etcétera, los más centrales, por los pocos porcentajes que hay de diferencia entre para Lula llegar a primera vuelta, para Bolsonaro alcanzar a Lula, más, menos, ¿qué va a pasar con Simone Tebet y con Ciro Gómez? ¿Te leo así de pasadita? Sí. Acá tenemos la data de que ministro de Industria y presidente del Banco Nación era Che Guevara en Cuba. Gracias a Ian Soler. Tenías razón. Ministro de Industria y presidente del Banco Nación era como un Claudio Lozano fusionado con un Scioli. Presidente del Banco... Claro, sí, algo así. Claro, solamente que el Che Guevara no cobraba un sueldo por Ahora quejarse. es Massa igual. A una batalla que dice Ian Soler, ahora sería un Massa. Massa en el sentido de que Massa es el ministro de Industria. Encontramos un punto de coincidencia entre el Che Guevara y Massa. Sí. Ya hicimos más que el equipo de comunicación de Alberto. Sí. La política brasileña, leyendo acá France 24, así como para que tengan la info directo al botín, la política brasileña Simone Tebet aseguró que algunos compañeros de sus partidos le pidieron mantenerse neutral en su posición. Sin embargo, dijo que debido a la tan grave situación que vive la historia de su país, no puede mantenerse imparcial. A partir de este comentario que hizo Tebet, apenas concluidas las elecciones presidenciales brasileñas, esta dirigente de la centroderecha brasileña, más centrista, que trepó al 4,16% de los votos, un poquito menos de 5 millones de votos, un porcentaje clave para la segunda vuelta. No solamente manifestó su apoyo a Lula, sino que está haciendo campaña con Lula da Silva. Entonces, la segunda en la elección, que sacó 4% de los votos, teniendo Lula con un 2% de Simone Tebet, logrando alcanzar, con un 2% de ese porcentaje, logrando alcanzar la victoria, la consecutiva a Lula y Bolsonaro en las elecciones, apoya abiertamente a Lula y hace campaña con él. Habrá algún acuerdo ahí seguramente. Sí, seguramente. El tema es lo que hablábamos también la otra vez. ¿Con qué legitimidad te planteas en un acuerdo político para algún cargo o lo que fuese cuando sacaste 4% de los votos? Claro. Se vuelve extraño porque es un 4% bastante decisivo, pero que no deja de ser un 4% en cuanto a la representación. Totalmente. Ya la anécdota de Perón te la conté 1000 veces, ¿no? Sí, la contaste. Sacó Pero 1%. la podés contar otra vez. La cuenta así, tipo... Sí. Perón, Puerta de Hierro, secretario. Hola, Perón, vino un tipo a verte, lo saqué cagando. ¿Por qué? ¿Quién era? Era un dirigente, había sacado 1% en las últimas elecciones. Perón se levanta y dice... ¿Lo voy a imitar? Sí. ¿1%? ¡Anda a buscarlo ya! Y lo fue a buscar. Se había atragantado, pero... En ese momento Sofovich hacía de Perón. Era un momento medio raro, como que parecía Sofovich, bueno, vos sos Perón en un rato. Está bien. Dice Kurt, y Sergio Berni, para tener un componente peronista, eso siempre ayuda. Kurt quiere llenar el álbum de figuritas. El Che fue ministro de Economía de Cuba, dice Daniel Álvarez, ministro de Industria, Economía. Sí. Error mío, perdón, Dani. No, pero te manda saludos. El otro día. Bueno. El otro día se rió mucho con un chiste tuyo, que no puedo contar al aire. Pero la pucha. Pero le conté Facu y este chiste y te rió mucho. Y acá suma Kurt nombres de argentinos ocupando cargos en el extranjero. No conocía este dato. Cayetana Álvarez de Toledo es argentina, compañera de colegio de la Reina Máxima y es portavoz del Partido Popular en España. No conocía ese dato para nada. Vamos a ir poniendo... Me gusta. Vamos completando el tag. Hay que poner funcionarios argentinos en el mundo. Totalmente, somos buenos en eso. Hay uno súper importante que es el... No depende de un país, pero es el director de la Comisión Nuclear Internacional. Me sale decir Giossi, sí, no es Giossi, ya el nuclear argentino. Sí, Osvaldo Grossi, me sale decir, no es Osvaldo Grossi. Que bueno, se reunió con Putin, se reunió con Zelensky, está tratando de que no explote a la bosta las centrales nucleares en Ucrania. Hay una nota muy pila en Cenital que hablan del argentino que está, Rafael Grossi, Gracias. evitando una guerra nuclear en Ucrania, que es justamente el titular de esta entidad clave para el mundo, literalmente para el mundo, y los componentes nucleares en él. Los componentes nucleares en él. ¿Qué hizo el otro candidato? Porque fue una elección en donde hubo dos principales referentes, dos principales candidatos votados. Está Simone Tebet con ese 4% que ya juega para Lula. Y está Ciro Gómez, que es un ex ministro de Lula, que después se desligó, muy crítico de Lula, buscó birlar ciertos votos del progresismo, no le fue bien, sacó un resultado mucho más bajo del 10% que él creía, que es un 3%. Bueno, Ciro Gómez dijo en un video sin nombrar a Lula que iba a adherir a lo que decidiera su partido y su partido decidió activamente apoyar a Luis Ignacio Lula da Silva. O sea, los otros dos candidatos, Simone Tebet y Ciro Gómez, ambos juegan más o menos para Lula da Silva.
De vuelta, con un 1% cada uno a Lula le alcanza para ganar. Los números empujan para ese lado. De nuevo, esto hay votos, ¿cómo se llama? Los votos no son de nadie, la gente va a ir y va a votar. Sí, totalmente. Pero la tendencia juega para Lula. Sí, lo veremos charlando. Lo pueden ir también siguiendo, ¿saben dónde? En Twitter, porque de Chiach, como siempre, va a ir tuiteando el minuto a minuto. De Chacho un día, fuera, yo... a ver, uno es ignoto ante semejante proceso, pero yo ese día me descompuse de los nervios. Me descompuse, yo empecé a sentir Yo si mal. querés estoy para ir a tomar un cafecito y seguir la lección juntos y de paso te cuido que no te des la cabeza contra ningún armario. Yo, perdón, estás más que invitado, sé que tenés función. No, bueno, pero la elección va a ser hasta tarde, supongo. Yo estoy, Listo. pero... Prendemos Twitch. Pero no, pero tengo miedo. Digo, vos me conocés, y acá todos me conocen cuando estoy medio Sí. chinchudo. Sí. Soy medio jodido, tipo, mandás el chicha a la mierda, tipo, andate. Está bien, pero va a ser gracioso. Estás invitado. Vamos. Por favor. Tengo acá mensajes para ti. A ver. Mi madre, Daniela Álvarez. Yo acá Es una madre para mí también. es una madre para vos también. Viste que acá somos una ronda de amigos tomando mate y comiendo crollitos. Sí. Está Kurt, está Topo, está Chipi, está mi mamá, está Mora. Dice, me reí, sí, con el chiste que hiciste. Saludos Esteban y Facu. Facu hace fachinguito. Bueno, algún día. Para el placer de Kurt. Para el placer, ¿quién era fachinguito? Fachiquito es un adorable y entrañable vecino de la localidad, partido de Herli, que tenía ideas un tanto retrógradas, pero que las comunicaba de una manera muy tierna. Muy tierno, exactamente. Era vamos, podemos decir que la inspiración estaba muy basada en Minguito, Claro. del de Miguel Ángel Rodríguez. Claro, un minguito facho. Minguito facho. Sí. No porque Minguito no sea muy... Minguito Sí, tiraba un par de... Minguito era medio facho. La familia. El domingo vamos a estar atentos a lo que suceda en Brasil, en la República Federativa do Brasil. De nuevo, la tendencia y los antecedentes apuntan a Lula, pero ahí va a empezar, como para empezar a concluir, ahí va a empezar el partido en serio, porque la pregunta es, ¿va a reconocer Bolsonaro? Lo que nos preguntamos es, ¿va a reconocer Bolsonaro la derrota? En caso de ser derrotado, ¿va a conceder a Lula da Silva? Porque tenemos un antecedente en la democracia por excelencia de Occidente, entre comillas, que es Estados Unidos, en donde el presidente Trump no solo no reconoció, y Kurt acá me tiene que dar la derecha, nunca mejor dicho, no solo no reconoció el resultado, no solo denunció fraude, sino que alentó con pruebas concretas un pseudo intento de golpe de Estado, una toma del Capitolio. Lo vimos el 6 de enero del 2021, tipos entrando caracterizados básicamente a perseguir al vicepresidente, que era de Trump, era Mike Pence, que era republicano, que estaba haciendo el acto protocolar para legitimar los votos electorales que obtuvo Biden. Eso pasó en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en Brasil? Realmente me preocupa. Sí, es tremendo. Ese fantasma, o no, esa hipótesis estaba bastante fuerte durante la primera vuelta electoral. En esta segunda, yo creo que un buen paragolpe para esto que estás diciendo es el tweet lo que contaba en el tweet Tonietti que mostramos anteriormente, que el bolsonarismo, pese a perder la elección, no pierde peso en la política brasilera, va a tener representación en el Parlamento y quizás en una visión estratégica política a Bolsonaro le convenga, si pierde la elección, asumir la derrota y apostar a sus fuerzas parlamentarias pensando... Ni siquiera te digo en la siguiente elección, digo en los primeros momentos de la presidencia de Lula, a ver cómo puede ejercer fuerza y resistencia desde ese lugar. En el caso de Trump, de vuelta, Trump nada nos dice que no puede llegar a volver a postularse, pero el trumpismo vino para quedarse. Hoy volvió a Twitter, Trump. Hoy vuelve a Twitter. Así como dije lo otro, yo no... ¿Sabés un día quién me dijo no estoy de acuerdo con que bajen a Trump de Twitter, de las ¿Quién? redes? En una nota acá que duró como 40 minutos, Nicolás del Caño, de izquierda. Dijo, no, para mí no está bien que lo bajen, que se exprese todo lo que quiera, porque le estamos dando esta capacidad de victimización. Palabras más, palabras menos. Veremos qué tuitea Trump. Sí, yo tampoco estaba de acuerdo con que bajen la cuenta de Trump. Pero no sé, es un lindo debate, ¿no? Es un Sobre debatazo. la libertad de expresión en redes sociales. Tengo preguntas para ti. A ver. Hoy, Facu, estás... Estoy a full. Quiero decir esto, está actualmente
Actúan Escobar, el ministro Sergio Massa. Sí, vi que hay que leías. Lo estamos siguiendo acá minuto a minuto porque se espera, en realidad lo que está pactado es unos créditos para pymes, por eso está, creo que está Marco Lavagna ahí con él también. No, de Mendiguren, perdón, como secretario de Industria. Pero lo que se dice es que van a anunciar un acuerdo con el Club de París. Una reestructuración de la deuda que tenía nuestro país con el Club de París, una baja en la tasa de interés. ¿Seguiremos bien de cerca esta actualización? ¿Qué onda Guzmán ahora? ¿Qué onda? Guzmán, ¿por qué no? O sea, seguiremos bien de cerca esta información. No, posta, es súper importante e interesante. Si no la profundizamos hoy será el lunes, pero iremos a por todo. Que transmitan el minuto a minuto de las elecciones en Yossi TV, dice Kurt. Y te pregunta, ¿Fachinguito es tipo el alfa? ¿Facho pero adorable? ¿Viste Alfa de Gran Hermano? Sí, bueno, hay algo ahí. Hay algo ahí. Yo creo que Fachinguito es más del siglo XX, Alfa más del siglo XXI. Sí. No en su nacimiento, claramente, sino como del universo que crean, pero hay algo ahí. Totalmente. Y Fachinguito es un poquito menos melanco, que no, melanco no es la palabra. Fachinguito es más, arranca melanco y termina combativo. El alfa arranca combativo y termina melanco. Sí, hay algo del alfa que es más de Miami Beach. Sí. Y Fachinguito tiene el barrio impregnado. Totalmente. Y tenemos un muy lindo mensaje de Kurt para cerrar que justamente decía esto. Kurt. Que había hecho el golpe de Estado Trump, dice, no fue un intento de golpe de Estado, fue el pueblo americano dando voz a la verdad y a la democracia. Igual, América, Estados Unidos varias veces habló en nombre de la democracia en otros países, sí. Así que un poco de su propia medicina. De su propia medicina, güey. Facu, tenemos un cierre, si llega Val haremos pase, si no... haremos un pase entre nosotros. Sí, me parece bien. Comiendo chocotorte y llorando y escuchando Soda Stereo, como hizo el Alfa. Me enseñó Luke es Alfa. ¿No es el Alfa? Alfa. Okay. Facu, gracias por estar. No, gracias a vos por existir.